Gracias, hermanos, el Señor les bendiga. Esta mañana, hoy es un día sagrado y es el día del Señor, es el día de reposo, cuando nuestro espíritu se regocija en Dios, nuestro Salvador, y le adoramos en espíritu y en verdad. Amén. El viernes, mi esposa y yo regresamos de Los Ángeles. Yo les he dicho a ustedes, veces que he estado aquí, que ir a Estados Unidos para mí es como entrar a la iglesia del Nazareno, ¿no? Sentarme ahí y ya me regreso. Así de fácil. Muchos decían, y la pandemia, el avión que nos llevó ahí, solo nosotros, y el cónsul me dijo, ¿qué viene a hacer a los Estados Unidos? Le digo, a ver a mi hijo. ¿Cuánto tiempo va a estar? Le dije, pues ahora mucho tiempo, 20 días, porque siempre me gusta ir 10 días porque Estados Unidos a mí me enferma, hermano. Aunque esté con mi hijo, me enferma. Y y me dijo, está bien, está rapidito, quítese la máscara le llaman allá a los cubrebocas, quítese la máscara. Y ella me sentía luchador, hermano. Quítese la máscara, dije, bueno, ya van a saber quién soy. Tomó la foto y la esposa ahí donde estaba y tomó la foto y ya nos venimos. Yo creo que tardamos así como unos 3 minutos. Ya llegamos y ya está, en Estados Unidos está donde se saca la maleta y enfrente está la calle, como aquí donde está la iglesia. Reciban saludos de mi hijo, reciban saludos de la iglesia, de todos ellos y la pasamos muy bien. Oré para que no me enfermara en los 20 días, hermanos, y no me enfermé, ¿verdad? Y Dios es bueno conmigo. Y regresamos cansados de descansar. ¿Nunca les ha pasado eso? Que se cansan de descansar o se aburren de descansar. Pero sí leí algunos libros también allá. Bien, hermanos, y estoy alegre porque ya se dio el permiso para arreglar el techo. Por fuera, levanten sus ojos, hermanos. Vean ahí sus, sus ojos, ahí vean el techo, ¿cómo lo ven? ¿Les gusta así como está? A ver, ¿verdad que no? Entonces, hermanos, esta semana principian, si no mañana, pasó mañana, pero ya principiamos con el techo y teníamos una promesa por ahí que ustedes que hicimos y yo estoy seguro que con la pandemia no se podía hacer nada, pero estoy bien convencido que Dios le dio dinero para que usted lo diera, pero si no lo hace es porque se lo ha gastado. Eso sí se lo digo como su pastor, pero estoy bien convencido que Dios ya le dio. Dice que pastor no tengo, no, Dios ya le dio, eso estoy bien convencido de eso. Y leyendo mi devocional en la madrugada, leí este pasaje, dice en Éxodo 36, dice, tanto que vinieron los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del tabernáculo. Y así le impidió al pueblo ofrecer más. ¿Y de dónde agarraban dinero los israelitas? Díganme. Ahora, hermanos, déjenme decirle que la ofrenda para hacer el tabernáculo, lo lee en su casa, era de oro, era plata, era piedras preciosas, era talentos de plata. Y luego en el capítulo 38, usted lee el versículo 25, se suma todo lo que se juntó, eran millones y millones y millones de dólares. Y ellos daban y sacaban sus aretes, sus anillos, todo, y lo daban para que se fundiera, porque era el santuario de la casa de Dios. Y cuando se levanta el santuario, ¿verdad? Ahí en el desierto, lo que hace maravilloso, hermanos, esto es que baja la presencia de Dios. Y es lo que yo quiero que ustedes
den una ofrenda, porque dice que el pueblo daba una ofrenda voluntaria. Quiere decir que algunos no querían dar. Entonces la ofrenda que se da para la casa de Dios es voluntaria. Y entonces la presencia de Dios, que es lo hermoso, cuando se levantó el tabernáculo, porque ese tabernáculo lo levantaban, lo llevaban, lo quitaban, lo llevaban, y llegaba una nube y la presencia de Dios estaba ahí. Nosotros queremos arreglar nuestra casa, la casa de Dios, lo estamos haciendo cada año. Habíamos ya varios meses sin hacerlo, pero lo importante, hermanos, es primero que la presencia de Dios esté en este lugar. Amén. Su nube de su presencia. Amén. Digan amén aunque se les caiga la máscara, ¿verdad? Amén. Y luego ofrenden, hermanos, voluntariamente. Ahora les tengo otra gran noticia. Si usted prometió 1,000 pesos y ya lo dio, ahora promete otros 1,000. Diga amén. ¿Qué dije? ¿Que van a dar qué? Otros 1,000 o 2,000. Venda su reloj, venda sus zapatos, venda su carro, venda. Pero usted dé. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que van a hacer, el precio es de 200,000 pesos. Eso es el costo. Y tenemos en promesa ahorita 75,000. Y tenemos en efectivo que han dado los hermanos 35,000. ¿Dije bien, hermano Miguel? 35,000. ¿Cuánto nos falta para 75 de la promesa? Ustedes que saben, casi 40. Eso quiere decir que algunos prometieron y no lo han dado. Pero tienen hoy para dar, acabando el culto, acérquense al hermano Miguel y luego le dice usted al hermano Miguel, apúnteme con otros 1,000. Amén. Que se caiga el techo, hermano, porque lo vamos a componer, que no se caiga, ¿verdad? Así, hermanos, pero es algo para la casa de nuestro Dios, porque hace unos días, el año pasado, prestamos la iglesia al 7º día y una hermana dijo, qué hermosa iglesia. Y dijo, si yo tuviera dinero, dijo esta hermana, yo le daría al pastor el dinero para que arreglara el techo, porque me gusta esta iglesia. Y yo le dije, hermana, pues que Dios le dé dinero, le dije, ¿no? Y usted me da. No importa de dónde venga el dinero, ¿verdad? Si los bautistas dicen, lo vamos a dar para usted, pastor, ¿sí, no? Como cuando arreglamos el piso, nos faltaban, el piso salió 400,000, la mitad de esto, y faltaban 100,000. Y la hermana que ya está en el cielo, la hermana Alicia, ¿verdad? Su hijo, que no es cristiano, dijo, yo voy a darlo 100,000 y los dio 100,000 para que termináramos. Cuando menos nos imaginábamos, donde menos pensábamos, Dios tocó un corazón allá y dio los 100,000 y terminamos el piso, de dar ese piso que está aquí, que está en la capilla y entrar. Bien, qué bueno que regresé porque tengo que decirles todas estas cosas a ustedes y me alegra cuando ustedes dan. La Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y los hermanos que están en su casa, que no han venido, traigan su ofrenda, traigan su promesa, traigan sus ofrendas, traigan sus diezmos, no les dé pena, ¿verdad? Nosotros aquí estamos predicándoles y ustedes tienen que bendecir a la iglesia. Amén. Y Dios abre las ventanas de los cielos y vamos a hacer la oración pastoral. Y voy a pedirle al Señor, como dice la Biblia, que abra las ventanas de los cielos, pero que derrame sus tesoros. Amén. De Él para la iglesia, para ustedes, hermanos. Amén. Oramos y oramos por los enfermos. La familia García está delicada de salud. Alexa, una hermana que conozco en Oaxaca que se llama María del Carmen. Y ya van saliendo, pero están todavía delicados. Y que Dios nos guarde, hermanos, a usted y a mí, que no nos toque ese virus, ¿verdad? Que no nos haga daño y que sigamos hasta hoy sanos como estamos. Amén. Oramos. Padre, en esta hora nos acercamos a tu presencia. Son días hermosos, son días preciosos, sobre todo que tú estás con nosotros. Y te rogamos, oh Dios, en el nombre de Jesucristo, que nos bendigas, pero queremos reconocer tu bondad, tu misericordia en esta semana que estás con nosotros. Nos has guardado del mal, nos has llevado y traído,
nos has guardado de la pandemia. Estamos aquí, pero algunos hermanos han sido tocados por este virus, Señor. Pero en el nombre de Jesús, te ruego que tu misericordia y que tu bondad sea con los enfermos, Señor, de la iglesia y no de la iglesia en esta ciudad, que en el nombre de Jesucristo sean sanados. Padre, tú eres nuestro médico, tú eres nuestro sanador y en ti confiamos, Señor. En ti está nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra sanidad. Y bendice también, Señor, los planes para arreglar el techo de la iglesia. Señor, es una obra hermosa porque es para tu casa, no para mi casa, sino para tu casa, Señor. Pero yo te pido que la nube de tu presencia, Señor, cuando demos gracias y ahora esté con nosotros para que los pecadores sean tocados por tu Santo Espíritu, los enfermos sean sanados. Y te pido que abras las ventanas de los cielos sobre todos los que están oyendo esta oración y quieren hacer una promesa voluntaria, y abre, Señor, y derrama los tesoros del cielo para tus hijos, y que no haya justo que mendigue pan. Señor, gracias, gracias, porque el oro y la plata son tuyos, y el mundo y su plenitud, y de lo recibido de tu mano te damos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Aprendan a decir amén. A ver, hagan así. Amén. Dígale a su niño, a ver, abre la boca y dice amén. ¿Verdad? Porque a veces nos gana más el gol. ¿Verdad? Gol, eso nos gana más. Pero hermano, cuando entra a la iglesia o cuando está entrando, voy a decir amén. ¿Por qué quiere decir la palabra amén? Dice, así sea. Bien, tengo 15 minutos para predicarles, porque viene el segundo tiempo. Y vamos a leer la Biblia. Estamos en el libro de Apocalipsis, capítulo ¿qué? 2, del versículo 12 al versículo 17. Yo creo que ahorita llegamos hasta el capítulo 11, ya llegamos con el 666 ya, ¿verdad? Leímos hoy. ¿Y cómo dice? Leemos todos juntos Apocalipsis 2, 12. Leemos, dice así, ya está en la pantalla. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen las doctrinas de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, lo que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? ¿Sí les gustó? Y miren, hermanos, a veces nuestros principios cristianos, nuestros valores cristianos chocan con los valores del reino. ¿En qué sentido? Porque los valores del reino, hermanos, nuestros principios cristianos son diferentes a la sociedad, son muy diferentes al mundo en que vivimos. La iglesia se corrompe y entonces entra el pecado cuando nosotros no vivimos los principios del reino, los principios cristianos, y queremos vivir con los principios de la sociedad. Por ejemplo, déjenme decirles a algunos, por si no me están comprendiendo,
Hay cristianos que ya se convirtieron, pero de vez en diario o de vez en cuando se echan una cervecita, ¿verdad? Una, dice, no es ninguna, decía hermana Tránsito. 2 es una y 3 a veces comienza. Era el texto de la hermana Tránsito, ¿verdad? Esos principios a veces se dice, bueno, choca con tu creencia, con los principios cristianos. Y a veces, bueno, pues está la banda limón, la banda no sé de qué, la banda borracha, lo que sea. Y usted dice, bueno, pues nos echamos un bailecito, ¿no? Al cabo que es entre nosotros los cristianos, no hay problema. O palabras corrompidas o muchas cosas que no van con los principios cristianos y chocan, hermanos. Y por ejemplo, el robar, ¿verdad? El mentir. Y entonces esos principios del reino, ¿verdad? Son diferentes al mundo, son diferentes a la sociedad. Yo recuerdo cuando comencé de pastor acá, a muchos hermanos, a ellos les gustaba el baile, les gustaba decir, pero el pastor nunca nos enseñó a nosotros que el baile era malo, ¿verdad? Y ese es el argumento del cristiano, ¿verdad? Que vive dos amores, ¿verdad? Que no es malo. O fumar. Cuando yo comencé mi pastoral en Chiapas, y aquí también 2, 3 hermanos, cuando yo allá en Chiapas visitaba así de sorpresa, y algunas hermanas, hermosas hermanas, estaban fumando y decía, ahí viene el pastor, y se lo metían en su bolsa, y luego ya le salía el humo aquí, hermano. Aquí se estaba quemando la falda de la hermana. No voy a decir el nombre porque está en el cielo ya. Y después dejó de fumar, pero se les quemaba aquí la bolsa. Y a veces unos hermanos aquí que, ahí viene el pastor, yo salía a la casa del pastor, estaban muy alegres, y luego se lo metían y luego ya les quemaba. Esos principios, hermanos, chocan con nuestra fe. Y eso es lo que pasa con esta iglesia de Pérgamo. ¿Y saben lo que significa Pérgamo? Pérgamo, ¿saben lo que significa? Matrimonio consumado. Repito, de ahí viene la palabra pergamino. Pero Pérgamo significa matrimonio consumado. O sea, o te casabas con Cristo o te casabas con la sociedad, ¿verdad? Y entonces la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Tenía que ser una iglesia de fe, tenía que ser una iglesia íntegra, tenía que ser fiel a sus convicciones, tenía que saber que era cristiana. Y muchos hermanos de Pérgamo vivían en infidelidad a Dios, en bigamía o bigamia, no sé cómo será, no le puede preguntar a mi nuera, pero ¿es bigamía o bigamia? Bigamia. Entonces, hermanos, estaban casados con el mundo, porque bigamia quiere decir que tiene dos amores, está casado con dos personas, ¿verdad? Levante su mano que están casados con dos, ¿verdad? Eso es. Entonces, solo el hermano Miguel, pero Miguel de aquí no leía. Entonces, hermanos, están casados con dos. Y la iglesia de Pérgamo, algunos miembros de la iglesia de Pérgamo estaban casados con Cristo y estaban casados con el mundo, con la sociedad. No hacían la diferencia. Y entonces, Cristo dice en el versículo 1, la palabra de Dios dice de esta manera en el versículo 8. ¿Cómo dice la palabra? Escribe al ángel de la iglesia escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, versículo 12. Ahí está. ¿Y cómo dice? El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, que cuando leímos la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 15, que la Biblia dice que el Cristo glorificado dice, tenía a su diestra 7 estrellas y de su boca salía, dice ¿qué? Una espada aguda de 2 filos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios, hermanos, Jesucristo,
a esta iglesia que está con sus dos amores, esta iglesia, Dios trae su palabra, la palabra. Entonces, ¿por qué la palabra? Porque la palabra es la espada de dos filos, es la palabra de Cristo, es la que disciplina, la palabra. Y hermanos, y para nosotros, a lo que dice la Biblia, lo que hemos aprendido aquí y los hermanos en sus hogares, la palabra, hermanos, es Cristo mismo. No es un ángel, no es un espíritu, es Cristo mismo. Entonces, en Juan 1:1 dice de esta manera, lea ahí, en el principio dice que era el verbo y el verbo era con Dios y qué, y el verbo era qué, Dios. Entonces, ¿quién es la palabra? El verbo es Cristo mismo. Cristo mismo está disciplinando. Por eso cuando usted lee la palabra, hermanos, es Cristo mismo que le está hablando. Por eso muchos creyentes cuando leen la Biblia lo leen con mucha reverencia, aunque estén sentados o de rodillas, lo leen con mucha solemnidad y aman ese libro, adoran la palabra de Dios, quieren la palabra de Dios, porque es Cristo mismo. Cada que usted, no sé si le ha pasado, y déjeme decirle, aquí que tengo al hermano Miguel aquí enfrente con su esposa. Ustedes cuando se levantan todos los días y el hermano Miguel le habla a usted, hermana, le habla al hermano Miguel, ¿se aburre? No. Él, si le dice él, buenos días, ¿cómo es su nombre, hermana? ¿Carolina? Lupita, perdón. Le dice, Lupita, buenos días, o amaneciste en mi vida, algo así, ¿verdad? Ella se sonríe y dice, sin que lo conteste, pero dice sí o no dice nada. Pero Miguel y la hermana Lupita, cuando hablamos, está viva. Es la palabra de Miguel y es la palabra de Lupita que hace que esa pareja tenga vida. Entonces, cuando en el caso mío, cuando la hermana Juanita me dice, Rodrigo, ya me di cuenta que estoy vivo, que está viva ella, ¿eh? Y cuando me dice Rodrigo es porque a algo no le gustó, ¿verdad? ¿Por qué llegaste tan noche? Me dice, ¿verdad? ¿Qué te vas a morir ahí dentro de la iglesia? Y sí está viva mi esposa. Esta me está escuchando, estoy seguro. Entonces, hermanos, cuando usted lee la Biblia, cuando habla la palabra, hay algo que tenemos que aprender más. Es la espada del Espíritu. Es la boca de Dios. Y entonces, y Dios habla, así como hablan los esposos y las esposas, para dirigirnos, para disciplinarnos, para tener autoridad y para decirnos, así tienes que hacer, así tienes que portarte, así tienes que vivir, así tienes que hablar, ¿verdad? Y entonces esta palabra de Dios viene para esta iglesia de Pérgamo que tenían matrimonio consumado, pero con la sociedad y con Cristo. Y la palabra de Dios, hermanos, aprendamos esta hora, que la palabra de Dios hace mucho énfasis en la diferencia entre la iglesia y la sociedad, entre la iglesia y el mundo. Por ejemplo, Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra. Eso no lo dice del mundo, lo dice la iglesia. Pero hay algunos pasajes que yo quiero que leamos en esta hora. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14 al 16. ¿Cómo leemos? Leamos todos juntos. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creciente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán
mi pueblo. A veces esto lo aplicamos a los matrimonios, a los noviazgos, ¿ya? Para que nuestros hijos, nuestros nietos no se casen con gente que no es cristiana, ¿verdad? Porque después están llorando. Entonces, pero el Señor dice en su palabra a la iglesia, ¿verdad? Y choca con la sociedad, con lo que somos nosotros. No os unáis en yugo desigual que con los incrédulos, porque es yugo desigual es cuando Jesús dice poner mi yugo sobre vosotros, es que tengamos el mismo sentir, la misma carga y que andemos juntos. Y entonces muchos cristianos ya son cristianos, pero no hacen la diferencia en tus amigos antiguos, en tus amistades antiguas, y siguen siendo como ellos. Y el Señor dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Tiene que hacer la diferencia, porque la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿y qué más? Las cosas viejas pasaron. Entonces, hermanos, tenemos que hacer esa gran diferencia y que sus hijos y usted como cristianos y la familia note que usted ya no es el mismo mundanote, el mismo inconversote, ya no es el mismo. Cambian las amistades. Yo he escuchado a algunos jóvenes, algunas personas decir, para mí son mejores los del mundo que los cristianos. Pues sí, haces como dice, ¿verdad? Y como dije alguien por allá, nos entendemos perfectamente bien. Y luego hay unas preguntas. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belán? Y así preguntas y preguntas y preguntas que tienen respuesta que debes decir, yo no. Cristo habita en mi corazón. Él es nuestro Dios. Si usted lee Éxodo, se dará cuenta que hace mucho énfasis en que no tener dioses ajenos, no tener otros ídolos, que sea solamente Dios, Dios al que usted cree para que Dios le bendiga. Entonces, la iglesia tenemos que usar la espada del Espíritu, la palabra de Dios, porque el que puede cortar el espíritu, la mente y sacarnos de esa incredulidad, de vivir con el mundo y vivir con la iglesia, solamente es la palabra de Dios. Por eso muchos hermanos dicen, yo no leo la Biblia, no lo entiendo. No, porque la Biblia te va a regañar. Cristo te va a regañar. La palabra de Dios te va a amonestar. Él te va a guiar, te va a decir qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal. Por eso dice Efesios 6:17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay que tomar esa palabra de Dios porque algo va a pasar en mi mente, algo va a pasar en mi corazón. ¿Por qué? Porque Hebreos 4:12, pongamos Hebreos 4:12, dice de esta manera. Leemos, dice, porque la palabra de Dios dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, otra vez, ¿de dónde sacaría esta palabra espada de dos filos? ¿De dónde lo sacaría el apóstol Pablo? Es Cristo, en la boca de Dios. La espada de dos filos, ¿verdad? Entonces, hermanos, penetra a mi alma, penetra a mi espíritu. Yo en el sur, cuando yo comencé mi pastorado en Cintalapa, algunos hermanos se casaban y entonces me decían, pastor, le invitamos a la comida. Allá se casan en la mañana, a la comida. Pero luego miraba yo que entraba una tambora, una guitarra y los artistas del pueblo, yo los conocía perfectamente bien. Y me miraban a ver a qué hora me iba. Entonces yo rápido me daba cuenta y decía a mi esposa, vámonos, porque aquí viene otra cosa. Y ya nos íbamos y a la siguiente cuadra comenzaba el baile. Y comenzaba el baile. Pero también hay hermanos, porque más adelante vamos a ver, también hay hermanos que tienen muchas convicciones. Hay una muchacha en la iglesia
que yo lo iba a casar, Socorro, lo iba a casar, y su novio de esta muchacha Socorro era hermano de Jaime Moreno, el artista. Y cuando vinieron a hablar conmigo, la muchacha le dijo, no, le dije yo, la muchacha le dijo, no puede haber alcohol, ni baile, ni nada en nuestra boda. Y se casaron por el civil una noche antes. Pero cuando ella se casó por el civil, acabando pusieron alcohol, música y todo lo que se pueden imaginar. Entonces ella le dijo, en ese momento le dijo, Socorro, no me casaré contigo. Y le dijo, ¿por qué? Porque yo te dije que soy cristiana y te dije cuáles son mis condiciones. Ni cerveza, ni vino, ni baile, ni música, ni nada. La boda fue en Arriaga, para los que conocen allá. Entonces, al otro día, llegaron a la iglesia, a la hora de la boda, llegó ella y llegó él, y me dijo, pastor, vengo porque no me voy a casar. No me voy a casar. Y entonces llegó este Jaime Moreno y dijo, pastor, cáselos. Dije, el problema no soy yo. El problema es la novia. Y dijo, es que mi hermano la ama. Sí, le dije, pero no obedeció a las condiciones. El asunto, hermano, es que no se casaron. Dejó al novio. Y le dije, Socorro, ¿no te quieres casar? Un día se va a convertir. Le dije yo, o lo conviertes en tu marido, pero se va a convertir. Y me dijo, pastor, yo tengo mis convicciones firmes. Yo sé quién es Cristo para mí. Y yo no me quiero del infierno por un hombre. Y no se casaron. Más de 200 personas llegaron a la boda y se fueron. Ahora Socorro es esposa de un pastor. Está en el ministerio, es enfermera, está en el ministerio. Pero esto pasa también en Pérgamo con Antipas. Antipas tuvo que mantener sus convicciones y continuó con el sermón la próxima semana. Pero Antipas, dice la palabra de Dios, dice, y también retienes a los que retienen la doctrina unicaristas. Pero dice la palabra de Dios, aquí está, pero tengo unas cosas contra ti, que tienes allá los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner frente a los hijos. Y aquí está. Y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Después le voy a explicar qué quiere decir trono de Satanás y donde mora Satanás. Pero Antipas fue fiel y murió por Cristo, por sus valores, sus principios. Pero hay una cosa maravillosa, que se lo mencioné el próximo domingo, pero desde ahorita. Una de las cosas que bendice de esto y otras cosas más es que Cristo no se olvidó del nombre Antipas, de su nombre. Y lo importante, hermanos, no es que tú quedes bien con la sociedad, sino con tus principios, con tus convicciones, y que eres cristiano. Y yo le voy a decir qué es lo que usted tiene que hacer el próximo domingo para mantener sus convicciones, y que Cristo no olvide su nombre en el libro de la vida, porque los que son fieles a Cristo, Dios nunca las olvida. Amén. Oramos y nos vamos. Padre, gracias por tu palabra. Hay muchos que luchan todavía hoy entre la sociedad y el reino de Dios, entre sus principios cristianos y la santidad. Señor, y el mundo y la sociedad. Hay muchos que están luchando todavía, como la iglesia de Pérgamo, que se casaron con el mundo y con la iglesia. Pero tú quieres, Señor, un solo amor, una sola convicción. Y bendice a los que han oído tu palabra. Yo sé que el Espíritu Santo está tratando con algunos esta mañana.
porque también son de doble ánimo. Pero gracias, Señor, porque los que son fieles como Antipas, nunca, nunca sus nombres son olvidados por ti. Y a ti la honra y la gloria por la palabra, en el nombre de Jesús. Amén.